Bien, buenos días. Aquí otro video de profesor Jorge Ignacio Medina para la asignatura Color 2 de la Universidad José María Vargas, ahorita periodo intensivo, junio 2025. Color 2, continuamos con paleta reducida, ocre, azul prócer oscuro y blanco. El resto del video sin audio. Asignatura Color 2. Seguimos. A más grandes corporaciones. Las más grandes fortunas van a reducir sus impuestos. Entonces, y además quieren financiar su cúpula esa que supuestamente lo va a proteger de la industria. El déficit va a quedar mucho más grande. Para eso necesitan votos. Ahora bien, y lo de Miami están chantajeando, extorsionando, diciendo, vamos a aprobar eso siempre y cuando golpees a Venezuela. Ese es el meollo. Una política mafiosa en el Parlamento, una política económica que va en contra de los intereses de esa nación, que beneficia a las grandes corporaciones, que beneficia al militarismo. Bueno, les rinde entre todos por una plata por la que se están. Si ese plan quiere beneficiar a las grandes corporaciones, ¿por qué Elon Musk se separa? Y crea todo este conflicto y dice que se siente defraudado. Por dos motivos. En primer lugar, él veía la política de reducción del gasto mucho más pronunciada. Es decir, que se redujera mucho más el gasto para que se pudiera solventar el tema del déficit fiscal, que fue la tarea que le dieron a él. A él dijo, como tarea, tú tienes que resolver el tema del déficit fiscal, y eso no se va a lograr con ese paquete, por lo que estoy diciendo. El déficit va a aumentar de una manera escandalosa en los Estados Unidos, número uno. Número dos, cuando surgen esas contradicciones y se van apartando, entonces Donald Trump lo amenaza con la eliminación de subsidios a su industria de producción de automóviles eléctricos. Es una cuestión que se deriva de algo más profundo. ¿Para quién es el gobierno de los Estados Unidos? ¿Quién gobierna los Estados Unidos? ¿Qué tipo de gobierno de los Estados Unidos? Exactamente. Y es un gobierno imperial que se hace valer de todo su poder, y ese poder le da a él la prepotencia y la arrogancia para patear las leyes internacionales y golpear a una nación como Venezuela, que no lo puede hacer. Lo reitero, el bloqueo ya no puede afectar a la economía como lo hace antes, ya no puede frenar el desarrollo del país, pero sin embargo nos sigue haciendo daño, nos sigue haciendo daño, y ellos saben que nos hacen daño con eso, y también saben que se hacen daño a sí mismos con eso, y esa es la contradicción tremenda en la cual ellos están enfrascados, y esa es la fortaleza extraordinaria que nosotros hemos alcanzado de avanzar y crecer a pesar de esta durísima restricción que tenemos. Fíjense que ya empezaron a sacarse los trapitos al sol allí. Cada 2 horas, si no habla Donald Trump, habla Elon Musk. Ayer Elon Musk dijo, no, en un comentario de alguien que le mencionaba, el caso de Jeffrey Epstein, el tema de la pedofilia, dice, no se ha hablado de ese tema porque Donald Trump tiene las manos metidas ahí. Así, se lo pone ahora, lo vincula de manera directa. Donald Trump no quiere decir eso, y que lo diga Elon Musk, alguien que estaba tan cerca de Donald Trump, porque decían que el primero que iba a salir de esa administración por el trabajo que viene realizando iba a ser Marco Rubio. Eso era lo que se decía a nivel de distintos analistas, no solamente venezolanos, sino internacionales. Porque la gente decía, bueno, mientras existe una negociación con Venezuela, porque el tema de Venezuela siempre está latente, usted bien lo menciona, mientras existe una negociación con Venezuela que la lleva Richard Gremier de manera adecuada, parece ser así, de repente viene Marco Rubio, lo que se construye con los pies, o lo que se construye con las manos, se destruye con los pies. Grenelle es de la línea pragmática, que hay que establecer vínculos con Venezuela. Hay que dialogar, en cambio Marco Rubio no. Buscar los beneficios para Estados Unidos en una relación con Venezuela, es una cuestión más pragmática y más, y más sustentada en la realidad. No nos van a derrocar. Entonces Marco Rubio tiene la idea en la cabeza que, bueno, sí, que la forma de combatir a la revolución bolivariana es asfixiándonos, y esa asfixia ya no va a funcionar. Ya nosotros tenemos un proceso de maduración, un proceso de maduración y una curva de aprendizaje de cómo ir evadiendo esos embates. Y hay un nuevo orden mundial que está surgiendo, hay una nueva situación, una nueva constelación internacional, tú lo decías anteriormente, bueno, pero eso beneficia las relaciones de Venezuela con China, la profundización y la agudización del bloqueo. Bueno, ya nosotros tenemos excelentes relaciones con China y con Rusia, son asociaciones de carácter estratégico. Esto no hace sino confirmar lo que estamos haciendo y profundizar ya lo que hemos alcanzado. Son relaciones indestructibles. Ahora, ellos hacen eso y abandonan la posibilidad. Y hay un titular que de decía que aquí, su estrategia se imponga. ¿Cuál es su estrategia? Bueno, que Venezuela vuelva nuevamente a la órbita de la dominación del gobierno norteamericano. hay un titular de Elon Musk, de hace unas horas, decía, Elon Musk admitió que los aranceles de Trump causarán una gran recesión económica en los Estados Unidos.
arancelaria de Donald Trump es algo realmente escandaloso. La filosofía. Más escandaloso que Jeffrey. Yo creo que están haciendo una competencia ahí, ¿no? Para ver quién genera más escándalo y más disrupción. Fíjate lo que ocurre acá. Donald Trump es un tipo que se maneja sobre la base de la doctrina neoliberal, que nada impida que el mercado fluya. Ahora él tiene una posición que es muy demagógica, proteger a la industria nacional para que la economía pueda crecer. ¿Por qué los Estados Unidos llegaron en esa situación y ahora están reclamando aranceles para protegerse del resto del mundo cuando ellos fueron la principal potencia industrial del planeta? En primer lugar, el imperialismo se encargó de exportar capitales a todo el planeta para solucionar las piezas de todo el planeta. Ese es el imperialismo. La expansión económica en función de la dominación y en función de la extracción de esos recursos para el enriquecimiento de esas corporaciones. Es decir, que la desindustrialización fue parte de la política de expansión del capitalismo norteamericano. Número uno. Número dos, con la globalización se liberan
cultura que hay que ir destruyendo. Hemos avanzado, sin lugar a dudas. Aquí no se ponían presos jamás diputados, ministros, magistrados y gobernadores en la lucha contra la corrupción avanzada. Sin embargo, todavía existe una burocracia fantasma. La única manera de erradicar todo eso es suprimiendo la estructura del Estado que encontramos nosotros al llegar al poder. Y eso solo lo vamos a hacer cuando el poder popular, la nueva forma de elección del poder surja. Es la esencia de cualquier revolución. Está hablando todavía encerrado en la oficina, no junto a en la calle. Yo la lista, yo estoy viendo la crítica casi. Yo estuve por varios años en Sucre, en Estados Unidos, en el enlace del partido. Y trabajé con todos los parlamentarios ahora que son 13 y 15. Se puede decir que son gente que está en la calle todo el tiempo. Tengo que reconocer que no son todos los del país. Ahora, la tarea nuestra no solamente elegir hombres y mujeres que en esas alcaldías jueguen el papel que está establecido en la ley. La gran responsabilidad nuestra es la que plantea el presidente Nicolás Maduro. Que esos nuevos mandos, esos nuevos hombres y mujeres que van a esos cargos, utilicen esos espacios para ir desplazando esas estructuras para construir otras. Ahora, muy cercanas al poder popular, en la esencia del poder popular. Y la consulta es solo una expresión, por cierto, no la más común de eso. Una le preguntaba al ministro de Ambiental, me decía, lo que pasa es que no es lo mismo cuando tú asignas un proyecto, no atacaba las estructuras del Estado, pero casi que lo hacía. Cuando tú tienes que darle el dinero de repente a un ministerio, que cuando tú lo haces directamente en la comuna que vas a ejecutar el proyecto. Porque se acaba mucho el canal burocrático de las cosas. No, por supuesto, no es lo mismo. Y por cierto, en las comunas también tenemos que poner atención, porque el hecho de que sean comunas no significa que todo esté funcionando bien. Hay que meter eso de auditoría también, señor. El pueblo tiene que desplegarse y organizarse al máximo. No hay nadie que pueda garantizar por sí mismo que la ejecución de las políticas sean correctas y sean eficientes. Pero yo quiero decir, tú eliges a un gobernador, tú eliges a un alcalde, esa persona sola no va a poder hacer la tarea. No va a poder hacer, si lo deja solo, lo va a tratar el sistema. Y tiene que activarse una gran fuerza colectiva, que es el pueblo. Ahora, el pueblo en sí mismo es un ente revolucionario, obviamente que no. Los pueblos han seguido fuerzas de derecha. Lo que hace revolucionario al pueblo es su actuación, y lo que dirige la actuación del pueblo es el partido de vanguardia. La gran responsabilidad de todo esto es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros no podemos insertarle hierro a la transformadora. Y ahora existen mejores condiciones para hacerlo, porque tú comprenderás que no hay una guerra como la que se desató acá. Lo único que faltó fue disparar desde el año 17, desde el año 16, el año 15 hasta el momento. Es casi imposible avanzar en un proceso de transformación. Porque hay resistencia. Ahora el despliegue de toda la fuerza revolucionaria en todo ámbito de la sociedad. Ese tema del poder realmente es fundamental, es prioritario. Con el poder significa que tú con el poder bien direccionado puedes estructurar el resto de la sociedad, incluyendo la economía. Es un proceso largo. Un proceso que no puedes esperar a nadie. Pero es un proceso que tampoco lo podemos burocratizar con las palabras comunes. No, la comuna y el nombre de la comuna burocratizamos todo también. Tenemos que buscar que el pueblo en su totalidad, con un amplio porcentaje, se incorpore a esta gran tarea. Y ese es el gran desafío. Y creo que los avances han sido muy considerables. Tomando en consideración el tiempo en el que estamos nosotros, un tiempo corto desde el punto de vista histórico, y están dadas las mejores perspectivas. Hay estabilidad política, hay una fortaleza importantísima del Partido Socialista Unido de Venezuela, hay una coherencia muy importante a nivel del gobierno. Las relaciones internacionales son complejas por la presencia de los Estados Unidos, pero también son alentadoras por la asociación estratégica que tenemos con grandes potencias. El pueblo se siente que hay optimismo, hay esperanza, piensen que estamos en condiciones ideales para profundizar. Este proceso de ofensiva revolucionaria tiene que conducir a una profundización de las líneas estratégicas de la revolución bolivariana. Ese es el primer tema. Además, se da el tiempo según lo que mandaba la Constitución, hay un largo trecho, Proceso electoral. sí, claro, para una elección Nunca se hace, eso es mentira. no, pero están las consultas por lo menos. Fíjese que
se va a tener como una confusión, hay que mencionarlo, la consulta se mantiene el 27 de junio, la consulta están allí, elección de alcaldía. Ese sector que raya en el extremismo, Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Juan Requesén, me parece que deberían participar en esta elección si así lo quisieran. Porque ahora están diciendo que Manuel Rosales va a ser el candidato a la alcaldía de Maracaibo. Lo vi hoy, en la medida en que se debilita la fuerza que se ha convertido en un apéndice de la política imperial, en esa medida se fortalece también el sistema democrático y la capacidad de tradición. Ellos se están yendo para allá. Ellos asumieron esa actitud y ese desempeño democrático en las últimas elecciones por la derrota que sufrieron. Ellos salieron a 28 de junio. No de los años anteriores. Derrota tras derrota. Y las derrotas traen consigo, como te decía, división. Y dentro de la derrota hay reflexiones también por parte de algunos. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué puedo hacer yo para poder completar en estas circunstancias mi propósito de salir del gobierno? Bueno, será las elecciones. Vamos a ver hasta cuándo le vincula esa postura democrática. Yo no soy lo más entusiasta, lo más optimista en relación a su carácter realmente democrático. Creo que es una posición oportunista. Pero en los actuales momentos, es un último duro que le damos nosotros a la facción más ultraderechista de la oposición venezolana, que se fundamenta en una ideología, en una actuación peronista y fascista, en el triunfo de la revolución bolivariana. Y ahí tú ves la capacidad de votos que ellos están en capacidad, la capacidad de movilizar a su elector. En 30 segundos, una respuesta con la mano en el corazón. ¿Crees, Sufaría, que esos sectores que ya nombré, que ahora son diputados, Pablo Pérez, que es el otro, van a ir realmente a la Asamblea Nacional a construir una agenda de trabajo de cara No, al pueblo venezolano? no, No lo creo, no. pero para eso hay una mayoría revolucionaria que está en capacidad de garantizar orden, número uno, en segundo lugar, una agenda en sintonía con el pueblo, y en tercer lugar, una Asamblea Nacional que se siga convirtiendo y comportando como un instrumento para las grandes transformaciones populares de la paz. Bueno, agradezco a Jesús Arias, que saqué una reunión para hacer esta entrevista. Bueno, agradezco a mi casa por aquí, venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, en la Radio del Sur, Telearauque del FAN, por transmitir este programa en tiempo real. Nos despedimos y si usted se lo puede disfrutar, lo puede disfrutar mañana en TV a las 10 de la noche. Que tengan un feliz fin de semana y a participar en la postulación de su candidato. No hay nada mejor que escoger el candidato de las bases, no de, como decía el presidente, reiterada oportunidad. Las bases decidieron y así será. Feliz fin de semana. Desearte ya unos meses volviendo a ver por arroz, expertos de arroz, de caldo, de carne, entonces, ¿cómo es factor? Yo creo que se llama la construcción de año 2023, 2024, que bueno, lo que ha hecho el proceso que hay adelante con otra cuestión, al final pues la mejor administración efectiva, digamos, de la campaña. A continuidad, Esto, música para idiotas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Marianito Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un gusto para nosotros acompañarlos a esta hora. Pasaron las elecciones regionales, ahora vienen las municipales y vamos a poner la lupa en el tema económico. ¿Qué es lo que realmente importa? Especulación, brecha cambiaria son los temas que analizaremos durante el programa de hoy. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar.
Claro que sí. Ojalá que habláramos de cosas más interesantes, pero bueno, con la inflación, de brecha cambiaria, de que Chevron se fue, de sanciones y muchas cosas de las cuales hablar. Pero vamos a comenzar Claro que con sí. el petróleo, Con el petróleo. que es lo primero. El 27 de mayo cesaron las operaciones de la Este empresa Dios. petrolera Chevron en el país. ¿Cuál es el impacto a corto plazo? Pero a corto plazo es un tema de expectativas. Todos esperábamos que algo iba a pasar el 27 de mayo. Todavía algunos teníamos, oye, como la esperanza de que Chevron no se fuera. Este tema de las licencias y el tema de las sanciones obviamente están hechos para generar daño en la economía, que diga lo contrario está mintiendo. Están hechos para generar inconvenientes. Y Venezuela es un país muy fácil para sancionar porque depende del petróleo en una buena medida. Las licencias fueron permisos que se le otorgaron a Chevron y a otras empresas para poder operar en este marco de sanciones. El 27 de mayo se vencieron, algunos pensaban que se iban a renovar, otros pensaban que iban a cambiar las licencias, pero las revocaron. Aunque hay unas licencias secretas, hay unas licencias que no se publicaron, Chevron dejó de operar en Venezuela junto con otras empresas. PDVSA se hace cargo de esos fondos. Lo que tú me preguntaste, en el corto plazo, expectativas de que con Chevron. Sin lugar a dudas, y lo dijo el mismo gobierno, la economía va a sufrir. Dijo, si las empresas petroleras aquí tienen menos ingresos en divisas, que vas a tener efectos en la producción, pero también tienes inconvenientes para poder sostener esa producción. Venezuela, siempre lo hemos dicho, es un país muy distinto con sanciones que sin sanciones. Y las sanciones no van a mejorar las cosas en Venezuela, al contrario, las van a empeorar. Así que en el corto plazo vamos a ver, es una muy mala noticia para la economía. El gobierno ha dicho que PDVSA continuará operando con sus trabajadores y que actualmente, lo dijo el propio presidente de la República, se están produciendo 1.100.000 barriles diarios a pulso propio. Tenemos un sonido del jefe de Estado. Vamos a verlo y lo comentamos. War Thunder es el juego histórico No, ese no es el sonido del jefe de Estado. que da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. Este es el único. El motor hidrocarburo tiene 4 componentes. El petróleo está produciendo, está cerca ya de 1.100.000 barriles diarios, con pulmón propio. Que ellos dicen que se fue tal empresa, que volvió, no que se fue, no que le quitaron la licencia a tal empresa, no lo voy a nombrar, que se la quitaron, no que se la pusieron, que se la quitaron, que se la pusieron. Quítele lo que quiera quitarle, póngale lo que quiera ponerle, el petróleo venezolano seguirá creciendo en su producción con pulmón propio, sin depender de nadie. Seguirá produciendo PDVSA. No, PDVSA va a seguir produciendo y es un buen mensaje, pero sin lugar a dudas es mejor tener empresas transnacionales en Venezuela ayudando, trayendo capital, trayendo tecnología, trayendo personal, complementando las operaciones de PDVSA que solamente PDVSA. Aquí el efecto más importante es el tema de los mercados. Las sanciones impiden que Venezuela exporte a sus mercados naturales, que es Estados Unidos y Europa, y genera no solamente incertidumbre, sino genera incentivos adversos para que otros compradores, para que otras empresas le compren petróleo a Venezuela. Venezuela tiene ahora que volver a los mercados que estaba atacando asiáticos, donde muy posiblemente va a tener que vender el petróleo a descuento. Y descuentos muy fuertes, porque las sanciones son muy duras. Esa estrategia de Más o máxima menos en presión. cuánto el Mira, promedio. en algún momento no hay cifras oficiales, estamos hablando de cifras que dicen algunos traders y podemos estar oscilando entre el 15%, en algunos momentos hasta 45%. O sea, al petróleo venezolano prácticamente se le trata en algunos de estos mercados como activos tóxicos. O sea, se trata de que Venezuela no venda petróleo. Y eso es un nefasto porque no estás afectando a Nicolás Maduro, no estás afectando al gobierno, estás afectando a los venezolanos, porque los dólares que se reciben de esa venta, van entre otras cosas al mercado cambiario. Y con más dólares en el mercado cambiario, la moneda cambiaria disminuye, pero también esos dólares se utilizaban, por ejemplo, para el tema del mantenimiento de los pozos. Si tienes menos dólares para el mantenimiento de los pozos, obviamente vas a tener mayores inconvenientes. Cuando yo Claro. leo o oigo por menos gente que dice, ay, qué bueno que estamos sancionando, o que Chevron no generaba ninguna buena noticia para Venezuela primero, lo dice gente que no tiene ninguna idea de lo que está pasando en el tema económico en Venezuela. Claro. Y en segundo lugar, gente que no ha revisado la economía en temas de sanciones. No me suena
Que hay suficiente evidencia. Bueno, aquí podemos pasar todo el programa, hay varios programas hablando de evidencia. Por ejemplo, Irán, por ejemplo, Cuba. Pero es que hay muchísimos países en el mundo que los han sancionado y no se generan cambios políticos, lo que se generan es más crisis económica, y ya Venezuela tiene bastantes problemas económicos para que ahora también nos vuelvan a tratar de imponer este tema de quitarnos la licencia y de volver a la estrategia de máxima expresión, que ya fue un fracaso. Ya esa estrategia fracasó. Pero Sí, se ha anunciado una regulación. Esta medida va a generar una distorsión de la economía. ¿Qué impacto va a tener? mira, a ver, no es la primera vez que tenemos esto. La buena noticia dentro de todo es que no se está anunciando un control de precios, sino que se está anunciando es un convenio con una alianza con el sector privado para tratar, ya eso no es nuevo, Eso es eso se ha bueno hecho. aclararlo, porque cuando dice regulación ya la gente dice control de Es que el precios. venezolano está asustado cuando dice control de precios, se acuerda el tema de la escasez. Pero es que yo creo que ahí se ha fallado un poco el tema comunicacional. Pero es que en Argentina, en el caso de Milei, en Argentina también se hizo algo parecido. Y lo que se busca es el sector público con el sector privado tratar de llegar a acuerdos con temas de precios. Aquí la clave es que los precios están fijados en divisas, no en bolívares, en divisas, y que, oye, se vayan resolviendo, se vayan, oye, revisando esos niveles paulatinamente, no es que se den fijo per se, sino que se vayan revisando. Y que es importante que el sector privado ayude, pero como que no, que su estructura de costos también sea revisada, porque no le vas a colocar unos precios con negociados muy por debajo de los costos, porque sabemos muy bien lo que eso puede ocurrir. En relación al costo de la canasta básica, por ejemplo, tenemos que Senda se reportó que los precios de los alimentos registraron un alza acumulada de 65,36% entre enero y abril. Y acabamos de terminar mayo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo iríamos en estos meses que faltan para cerrar el año? En temas de inflación, y ojo, hay que tener aquí un punto muy importante. La Cosa Interna no ha publicado cifras desde noviembre. Estas son cifras extraoficiales, son cifras de organismos que se dedican a medir la economía. Sí, que eso también es un error. Yo creo que el Banco Central tiene, creo no, estoy seguro, debe publicar esa cifra, porque si no le deja a otros organismos o a otras organizaciones o a otras empresas el publicar los precios. Y quien tiene toda la data y la mejor medición posible es el Banco Central. El dejar esa brecha, el dejar ese vacío, hace que a lo mejor otros publiquen precios o niveles de precios que no son. Muy por arriba de lo que realmente puede ocurrir. Mira, sin lugar a dudas, el tema inflacionario es una asignatura pendiente. El año pasado tuvimos 9 meses de una inflación, de una inflación acumulada. Disculpa que te interrumpa, pero según el Observatorio de Gasto Público, la inflación para el mes de mayo se ubicó en 22,5%. Sí, ¿Cuál es la proyección de los economistas para finales de año de inflación? Se habla de una inflación superior al 200%. Hay que esperar a ver cómo Yo no la veo se así. comporta en estos próximos meses, No que son creo. cruciales. Por estos próximos meses hay que ver cómo se comporta el tema de la producción petrolera. Insisto, el petróleo es fundamental para la economía venezolana. Genera ingresos en divisas. Y no se ha podido sembrar el petróleo, como decía Arturo Como Urdantier. decía bien, como decía Urdantier. Y en algunos sitios donde se sembró, no se sembró bien. El caso de la CBG, pero eso lo podemos dar en otro programa. Pero mira, el tema de la inflación, sin lugar a dudas, es una asignatura pendiente. Los primeros 9 meses del año pasado tuvimos una inflación acumulada de 12%. Pero después de agosto hubo una volatilidad cambiaria muy importante que generó incremento de precios. Y en el 2025 estamos viendo ese incremento de precios. El gobierno tiene que ser una meta importante volver a disminuir esa inflación. Venezuela que vuelve a los 3 dígitos cuando el año pasado tuvimos una inflación según el Banco Central de 48%, que para los venezolanos es una excelente noticia, pero para el mundo es una inflación muy alta, 48% en cualquier país muy alto. Nosotros de los niveles de inflación que veníamos, 48% era, oye, está bajando la inflación y vamos a hacer inflación, ojalá quede un dígito. Eso parece que hoy está bastante lejos. Ojalá que eso se revierta por el bien de los venezolanos y por el bien de la economía. Una inflación alta indudablemente genera problemas de planificación, te genera más pobreza, te genera más inconveniente a las empresas, pero también a los consumidores. ¿Hay inflación en divisas? Mira, sí, lamentablemente Venezuela es el territorio de lo posible y también de las cosas extrañas, ¿no? Hay una inflación en divisas, hay apreciación del tipo de cambio, porque en Venezuela a veces la inflación va a un ritmo superior a cómo se mueve el tipo de cambio y ahí ocurre una apreciación del tipo de cambio, pero sí, tenemos obviamente esa apreciación en
divisas es mucho menor de lo que ocurre en bolívares, pero sí tenemos una inflación en divisas que no es medida por ningún organismo oficial. Son estimaciones informales, son estimaciones extraoficiales, pero sí hay inflación en divisas. Tenemos que hacer una pausa, nuestra primera pausa. Nos acompaña el economista Luis Olivero, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Esto es Abriendo Puertas. En instantes regresamos. Abriendo puertas. Ya regresamos. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con el economista Luis Olivero. La necesidad de que los consumidores busquen alternativas, busquen varios precios. De hecho, en el mercado hay varias marcas de café, varias marcas de harina, de trigo. ¿Y esto podría generar un mercado negro o no necesariamente? Mira, a ver, en Venezuela esta no es la primera crisis que hemos vivido, no es la primera brecha cambiaria, no es la primera inflación que hemos vivido, y el venezolano tiene un PhD en formas y maneras de tratar de sortear y de sobre todo estirar ese presupuesto. Lo primero que le dice a uno es, bueno, Se arropan hasta donde alcance la cobija. y esa es una de las primeras recomendaciones. O sea, tú, mira, un ejemplo clásico, tú tienes 4 pantalones, sale porque la gente tiene que salir, una de las cosas que uno le recomienda a la gente es salir, distraerse, buscar alternativas de distracción que no tienen que ser caras. Salir a un parque, caminar, hacer ejercicio, ir al parque del Este, por ejemplo, pasear por el parque del Este que está muy bonito. Pero bueno, quieres ir a un centro comercial a pasear y de repente tienes plata y te quieres comprar un pantalón, pero ya tienes 4, de verdad necesitas un quinto pantalón. O sea, en donde tú trabajas, o sea, ese tipo de decisiones. El venezolano yo creo que tiene un PhD, no todo, pero la mayoría tiene un PhD al respecto. Con lo que tú hablabas, una de las cosas interesantes de Venezuela es que los anaqueles están bien llenos, o sea, hay bastantes marcas y hay competencia. Y la competencia te genera precios competitivos. Entonces a lo mejor, mira, este café X, o el café, tranquilo que no voy a nombrar ningún café X, café Y, café Z, bueno, mira, este tiene un precio distinto, un precio competitivo. Vamos a probar qué tal me va con este café, igual que con la harina. Yo entiendo que hay gente que esté enganchado, que esté, oye, amarrado con una marca. Pero la mayoría de venezolanos, y sobre todo con temas de crisis, con temas de ingresos, es un poco infiel en sus compras. Poco fiel, al revés. Como decimos aquí en Venezuela, en sus compras. Entonces, Poco fiel. compró una marca para hacer arepas y le gustó y un poquito más barata que la otra, o sigue enganchada con esta, pero cambia el café. Poco fiel. Porque tienes un presupuesto, tienes una restricción presupuestaria y tú tienes que buscar la forma y la manera de estirar eso. Y a lo mejor tú dices, bueno, no, pero es que si te vas a ahorrar 20 centavos de dólar por aquí, o un dólar por allá, o tanto Sí, se ahorra. todo eso va sumando al final. Entonces, esas son recomendaciones. Yo le digo a la gente, hace poco tiempo los estacionamientos eran gratis. Entonces uno no tenía ni la posibilidad de caminar gratis. Pero a lo mejor ahorita tú tienes la posibilidad de caminar, de ir a un sitio caminando y regresarte caminando. Te estás ahorrando gasolina y te estás ahorrando estacionamiento. Y insisto, bueno, pero que $5, $5 un día, $10 otro día, vas acumulando y plata que te puede ayudar para terminar el mes. Consecomercio insta al gobierno nacional a tomar correctivos, medidas correctivas para mejorar la economía. ¿Cuáles deberían ser esas medidas inmediatas? Mira, el tema es que hoy, insisto... Si fueras parte del gobierno, si fueras asesor del gobierno en materia económica, ¿qué recomendarías en lo inmediato? Mira, hay varias cosas que uno le puede recomendar al gobierno en temas económicos, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas es que publiquen la gran cantidad de cifras que hacen falta, ¿no? El Banco Central nos debe cifras de inflación, pero también debe cifras de PIB, balanza de pago. El INE, por lo menos temas de pobreza, temas de empleo, ese tipo de cosas, es una de las cosas. A ver, no es que vamos a hacer esto primero, no, yo creo que uno puede comer chicle y caminar. O sea, publicar las cifras, que el Banco Central sea independiente. ¿Qué significa que un Banco Central sea independiente? Bueno, que cuando voltee y vea que hay un déficit fiscal, no salga a financiar ese déficit fiscal. Y lo otro es, bueno, que el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por disminuir el gasto público. Pero creo que todavía se pueden hacer cosas. Creo que todavía se pueden hacer cosas con el tema del precio de la gasolina. Hay mucha gente que se va a molestar, pero el precio de la
sigue siendo un subsidio muy fuerte. Y en Venezuela, la mayoría de la población no tiene carro. Entonces los que tienen carro subsidian a los que tienen carro están siendo subsidiados por los que no tienen carro. Y eso debería ser al contrario. Entonces, mira, yo creo que hay cosas que se deben hacer. Ojo, también tengo un limitante importantísimo en el tema de la sanción. Venezuela debería tener la posibilidad real de colocar su crudo en donde le dé la gana, en el mejor postor que él tenga. Lamentablemente tiene unas restricciones muy fuertes. Yo creo que el tema impositivo, creo que hay que revisar el tema impositivo porque hay muchas empresas que se están quejando de que una parte de su ganancia la tienen que dedicar a pagar impuestos. Y no es que paguen impuestos de mano, no. Pero esas ganancias pueden ser utilizadas, por ejemplo, para pagar mejores servicios, para pagar mejores sueldos, para reinvertir. Entonces yo creo que falta un análisis importante de cuál debe ser esa tasa óptima que en Venezuela se debería pagar. Porque el año pasado el señor recaudó 12.000 millones de dólares de impuestos, que son una cifra importante. Bueno, tenemos 10 años que no recaudábamos un número tal, y eso está muy bueno, chévere, qué bueno que se están recaudando impuestos porque se ha entendido que los ingresos los gastos tienen que ir de la mano del ingreso, por el tema de la brecha fiscal. ¿Se gasta más? Se gasta más, todavía hay un déficit, pero un déficit muy inferior a lo que tuvimos en los años de la hiperinflación. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo adicional por revisar ese tamaño del Estado. Creo que todavía hay empresas que se pueden hacer cosas, pero también el tema de los ingresos. El gran problema de Venezuela hoy es la generación de ingresos fiscales, que viene de la mano del tema petrolero. Al final en Venezuela, aunque muchas veces que es un cuero seco y la vicepresidenta dice que no hay que analizar a Venezuela por los libros de texto, todo nos lleva al petróleo. O sea, Venezuela, lamentablemente para bien o para mal, depende mucho del tema petrolero. Y yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo estudié economía, hace unos cuantos años, decíamos que estudiábamos el modelo de desarrollo de Venezuela. Decíamos, mira, la conclusión era obvia, con 3 millones de barriles en ese año, no te daba para sacar a la gente de la pobreza. Hablando del año, yo me lo dije en el 99, que por ahí salió la cuenta de la edad que tengo, no importa, pero el año 99. Hoy estamos, dijo el presidente, 1.081.000, 1.100.000 barriles. Si hace 20 y pico de años, 26 años, no nos alcanzaban 3 millones de barriles para sacar a la gente de la pobreza, hoy tenemos 1 millón y tenemos unas limitaciones mucho más fuertes. Entonces, trabajar el tema de la diversificación económica, sí, está bien, eso suena, estamos en la casa de Venezuela, eso suena muy lindo, muy chévere, pero creo que el tema petrolero es fundamental. Y el presente en el corto y mediano plazo de Venezuela pasa por el tema petrolero. Y creo que ojalá que el tema de las sanciones cambie, porque, insisto, y lo dije al comienzo, y lo estoy diciendo, y no es que es un cliché, Venezuela es un país muy distinto con sanciones y sin sanciones. O sea, se han cometido errores en materia económica, sí. El presidente lo ha dicho la vicepresidenta, pero es que hoy, aunque te consigan los mejores economistas del planeta, con sanciones es complicado, es muy complicado hacer las cosas porque tienes una limitante muy importante para colocar tu principal producto de exportación. Vamos con el dólar, y aquí quiero citar al economista José Guerra. Señala textualmente, abro comillas, que eliminar páginas con información sobre el dólar no acabará con el mercado paralelo. ¿Coincide con este planteamiento? No, sí, yo creo, a ver, si tú tienes un mercado en el cual la demanda sobrepasa la oferta, esa demanda busca otros caminos, Lógico. busca otra manera de satisfacer esa demanda. Y mira, puedes eliminar algunas páginas, pero siempre vas a conseguir a alguien que te Pero haga van una cosa. surgiendo otras en paralelo con el dólar de acuerdo Del pueblo seco. Entonces, mira, habrán algunas páginas que tal vez estén dominadas o manejadas por gente, está bien, pero al final el mercado te va empujando hacia donde debe ir una cotización. Entonces, aquí una de las cosas que se le podría, de las recomendaciones que tú me estás diciendo es acelerar un poco el ritmo de lo que está pasando con el dólar del Banco Central. Así se corrige la brecha cambiaria. ¿Cómo se corrige la brecha Tienes cambiaria? dos maneras de corregirla rápidamente. O más dólares a la economía, aumentas la oferta de dólares. Lo que pasaba antes, Claro. antes de las elecciones, el gobierno inyectaba. Bueno, ese mes el gobierno inyectó casi 1.000 millones de dólares en la economía. 1.000 millones de Y dólares. frenaban un poco el alza del dólar Tuvimos casi un tipo de cambio fijo. Exacto, tuvimos casi un tipo de cambio fijo. continuo, un cambio fijo. Pero ¿qué pasa? La economía te está pidiendo en los próximos meses la asignación
yo. Y la asignación disminuye porque bueno, el gobierno no tiene tantos dólares. Aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta. En el último año el precio del petróleo también ha caído casi 24%. Esa también es otra mala noticia para Venezuela. Siempre que el precio del petróleo cae, es una mala noticia para Venezuela, porque cada año ha caído casi 15%. Entonces, el tema de la brecha. O tú aceleras el ritmo de evaluación de la tasa de cambio en la Banco Central, o inundas el mercado de divisas. ¿Cuál es tu posibilidad de hacer? No tienes tanta prisa para inundar el mercado. Entonces deberías tratar de hacer una especie, o sea, una venta más, oye, un incremento en lo que es la tasa del Banco Central. Porque hoy por hoy, las divisas es un producto escaso Un para ti. incremento en la tasa del Banco Central. Claro, claro. O sea, más. There's no Porque aunque estamos viéndolo paulatinamente todos los días, pareciera que todavía falta más, porque todavía tienes lo que todos saben, lo que se conoce como la brecha cambiaria. ¿Y cómo hace el ciudadano para pagar más, para que ese dólar cueste más? Aquí tenemos que empezar a desempolvar las cosas que hacíamos cuando teníamos crisis económica. Tenemos que empezar a, por ejemplo, una de las El cosas que tema del salario, por ejemplo. bueno, una de las cosas que se le ¿Cómo dice a hace las con un empresas es salario mínimo tan poco, un bueno, dólar y tanto? el salario mínimo ha dejado de ser referencia por el tema de los bonos. Ya el ingreso, ya el salario es una parte muy ínfima de lo que es el ingreso,